Recuerdo bien el día en que todo cambió. Quizás lo que marcó mi vida no fue el acto en sí, sino las reacciones de la gente, la frialdad en la mirada de aquellos a quienes una vez llamé hermanos, aquellos a quienes tanto había ayudado irónicamente, aquellos que me hicieron sentir como la menor de las criaturas. No soy una mujer a la que le guste presumir, todo lo contrario. Nunca fue mi intención insistir en mi contribución. Pero ese día, delante de todos, delante de una multitud que había ayudado a formar, mi silencio se convirtió en un arma que, sin saberlo, me destruiría. Tengo 59 años, y nunca imaginé que, en mi plena madurez, aún sería capaz de sentir tanta vergüenza. Y lo peor es que la vergüenza no vino de donde esperaba. No fue de mi situación económica, que no siempre fue favorable, pero que, con los años, me he esforzado por mantener, ni de mi apariencia, que ha envejecido, como todo en la vida, pero que siempre he intentado cuidar con lo poco que tenía. La vergüenza vino del hombre al que, durante tanto tiempo, vi como un líder espiritual, alguien que se suponía debía inspirarme, pero que, en el fondo, era responsable de mi humillación. Crecí en un hogar sencillo en el campo, donde la gente aún temía ser pobre, pero no ser buena. Y esta sencilla crianza fue lo que me guió. Fui una mujer trabajadora, siempre trabajando duro, como maestra, como costurera, como ama de casa, siempre esforzándome por hacer lo correcto, con honestidad. La vida me dio pocas cosas, pero me dio algo de gran valor, la capacidad de ayudar. Cuando encontré esa iglesia, ya estaba cansada de buscar el sentido de la vida en tantas cosas. Y allí, al escuchar las palabras del pastor, sentí que había encontrado mi propósito. Habló de fe, amor, caridad, y algo dentro de mí dijo, aquí es donde encontraré la paz. En los primeros años, comencé a aportar pequeñas cantidades. No tenía mucho, pero lo que daba siempre salía de lo más profundo de mi corazón. Más adelante, me acerqué más a la iglesia, no solo con dinero, sino con mi tiempo. Limpiaba las bancas, ayudaba a organizar fiestas, enseñaba a los niños, hacía un poco de todo. Y el tiempo pasó, hasta que la iglesia creció, el edificio creció, las paredes se levantaron, y pronto nos convertimos en una de las congregaciones más grandes de la región. Pero la transformación no fue solo estructural. El espíritu mismo de la iglesia estaba cambiando. El pastor, que al principio parecía tan cercano a nosotros, los más humildes, comenzó a aislarse. El poder se le subió a la cabeza. Se volvió inaccesible, su mensaje cambió. Con cada servicio, predicaba más sobre el sacrificio, más sobre la generosidad, más sobre cómo la prosperidad era una bendición que solo podían alcanzar quienes realmente se entregaban. Yo, que había estado haciendo mi parte durante tanto tiempo, era uno de los que más creía en esa palabra. Con el paso de los años, me di cuenta de que mis sacrificios eran cada vez mayores. Nunca fui rico ni tuve grandes posesiones, pero siempre sentí que lo que daba podía marcar la diferencia. Así que hice lo que creía correcto. Doné. No fue fácil. Vendí algunas cosas que tenía, cosas con valor sentimental, quizás, pero que, en mi mente, eran simplemente posesiones materiales que podían intercambiarse por algo más importante, la obra de Dios. Una vez me dijo, durante una conversación personal, que la iglesia necesitaba más dinero para construir una nueva ala y para nuevos proyectos. Sin dudarlo, puse todo lo que tenía a mi disposición, mi jubilación, mis ahorros, lo último que me quedaba de vida material. No lo pensé 2 veces, porque creía con todo mi corazón que esto se hacía en nombre de algo mayor. Y así pasaron los años. Yo, como tantos otros, era una presencia constante en la iglesia, no para ser visto, sino para servir. Nadie lo sabía, nadie imaginaba lo que había sacrificado. El pastor no lo sabía, y nunca se lo dije a nadie. No era algo que se propagara. No se trataba de presumir, sino de ayudar.
Solo quería ver ese templo más hermoso, más imponente, más fuerte. Y en mi corazón sabía que, de alguna manera, estaba ayudando a construir el reino de Dios. Pero todo cambió ese domingo. El servicio estaba lleno, como siempre. Ese era el día de recolectar donaciones para otro proyecto de expansión. Estaba sentado, como siempre, en el último banco, observando todo en silencio. El pastor, con su voz imponente, comenzó a hablar. Habló de la generosidad, de cuánto bendice Dios a quienes sacrifican sus riquezas por Él. Como siempre, no esperaba reconocimiento. Simplemente sentía gratitud en mi corazón por poder hacer algo por esa iglesia. Pero de repente, empezó a cambiar el tono de su sermón. Fue entonces cuando empezó a mirar a los fieles con ojo crítico, como si todos allí fallaran. Señaló a algunas personas, y me pareció que con cada palabra que pronunciaba, intentaba llegar a un público más amplio. El ambiente estaba cargado. Pero entonces me miró. Lo sentí. Antes de ver sus ojos fijos en mí. Fue una sensación extraña, como si supiera algo que los demás desconocían. Y fue entonces cuando habló. Hay quienes aquí piensan que con dar lo mínimo es suficiente, dijo en tono acusador. Pero el Señor nos llama a dar más, a sacrificarnos de verdad. Y hay alguien aquí que intenta ocultar lo poco que ha dado, como si su contribución fuera suficiente. Pero quienes no dan de corazón, quienes no dan todo lo que tienen, no están cumpliendo el llamado de Dios. Me quedé paralizada. No sabía qué hacer. No dijo mi nombre, pero todo en la sala me decía que me hablaba directamente a mí. Todos me miraban. Él lo sabía. Yo lo sabía. Todos sabían que si alguien había donado más de lo que imaginaba, ese era yo. Pero él desconocía toda la verdad. No sabía que cada centavo recaudado para esa iglesia había pasado por mis manos antes de llegar a su cuenta. No sabía que sin mí, y algunos otros como yo, esa iglesia no sería lo que era. Las miradas en los rostros de todos me decían una cosa. Yo era el único allí que estaba siendo juzgado por algo que había hecho con el corazón. Con un corazón que nunca quiso presumir, que nunca quiso ser visto. Me quedé paralizado. Pero lo peor estaba por venir. El pastor, mirándome fijamente, seguía predicando sobre sacrificios, sobre quién realmente ayudaba a la iglesia a crecer. Hablaba como si quienes solo daban superficialmente no merecieran la gracia de Dios. Ya no podía escuchar. Ya no podía quedarme ahí escuchando esas palabras vacías. Fue entonces cuando algo dentro de mí despertó. Ya no podía permanecer en silencio. Entonces, de repente, sin pensarlo mucho, me puse de pie. La reacción fue instantánea. Todos me miraron. El pastor dejó de hablar. Los diáconos guardaron silencio. Caminé hacia el altar con la cabeza bien alta y una calma que, en el fondo, no era la mía. Lo di todo, pastor, dije con voz firme, pero con el corazón tembloroso. Doné cada centavo, cada moneda, cada dólar que pude conseguir a esta iglesia. No por su predicación, sino porque creía que esta obra era más importante que cualquier otra cosa, más importante que cualquier mensaje de prosperidad. Doné porque creía. Se hizo un profundo silencio en la sala. El pastor, sorprendido, parecía haberse quedado sin palabras. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Lo sabía, pero no sabía cómo afrontarlo. Sabía que tras su arrogancia se escondía una mujer que se lo había dado todo, que se lo había dado todo sin pedir nada a cambio, sin esperar jamás reconocimiento. Y en ese momento, algo cambió. No fue reconocimiento, no fue victoria sobre la humillación, sino la sensación de que finalmente había dado mi máximo sacrificio, y de que este hombre, el hombre que me había humillado públicamente, ahora sabía la verdad. Lo cierto es que no fue él quien construyó esa iglesia, sino todos los que aportamos nuestro sudor, nuestro dolor, nuestra fe, y que el verdadero espíritu de fe no se encuentra en la ostentación, sino en el corazón sencillo de quienes, sin fanfarrias, ofrecen lo que tienen.